de Medicina Digital. Alejandro, adelante, encienda su micrófono y haga su pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Alejandro Alemán, de Medicina Digital. México, con 126 millones de habitantes, realiza en promedio 14,000 pruebas PCR diariamente. ¿Es adecuada esta cantidad para el control de la epidemia? Las pruebas se aplican a través de una red de 23,000 unidades médicas distribuidas en un territorio de 9.3 millones de kilómetros cuadrados. Gracias. So that question was... Micrófono, por favor, micrófono. Repito la pregunta para el doctor Ryan porque no cuenta con interpretación simultánea. Esa pregunta que acaban de hacer de México es sobre si se está gastando suficiente dinero en la respuesta, específicamente para México, Alejandro. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y sobre pruebas PCR. Doctora Neira, la pregunta es, en un país de 146 millones de habitantes están llevando a cabo unos 14,000 test diarios. ¿Les parece que esto es una cantidad suficiente para un país con esta población? Gracias. Disculpen con este problema que hemos tenido, pero muchas gracias por esas aclaraciones. Sí se nos hacen muchas preguntas sobre cuántas pruebas son suficientes pruebas y también se nos hacen muchas preguntas, habla la doctora Parker-Croft, como la que usted nos pregunta, Alejandro, pero depende de la situación local, depende del nivel de contagio. Lo que recomienda la OMS en pruebas es que se prueben o se hagan pruebas en casos sospechosos. Y en la situación, por ejemplo, en donde las pruebas sean limitadas, en donde quizás no haya la financiación o donde haya muchos contagios, habrá que sentar prioridades para ver a quién se quiere hacer pruebas. Un factor de medida es, por supuesto, ver cuántos de las pruebas que se están llevando a cabo vuelven como positivos. Si el nivel es muy alto, eso quiere decir que quizás deberíamos de hacer más pruebas porque estamos quedándonos sin otros casos de positivos. Pero en muchas situaciones en donde los resultados de las pruebas son 30, 40, 50% de todas las pruebas que se llevan a cabo, esto quiere decir que todavía estamos dejando en la cuneta a muchos casos. Habrá que ver si en casos de contagio, si las pruebas, los resultados son del 1 o 2%, digamos que eso es lo que nos gustaría ver, pero no queremos establecer porcentajes porque depende enormemente de la situación de cada país, de las posibilidades de cada país, pero lo importante es que se hagan pruebas, porque sin pruebas no se pueden poner en marcha las herramientas necesarias. Solo sabiendo cuántos casos hay, podremos saber cómo llevar a cabo el rastreo de los contactos, es decir, identificar a todos los casos que han estado en contacto con los casos positivos y, por lo tanto, el efectuar pruebas de por sí es muy importante. Doctor Ryan. Margaret, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Específicamente para México, por supuesto que el nivel de contagio en México probablemente no esté bien representada. Se están llevando a cabo unas 3 pruebas por 100,000 habitantes. Si se compara con Estados Unidos, es mucho inferior. Por ahora están llegando a unos resultados del 50% de casos positivos. Esto quiere decir que muchas personas están quizás quedándose fuera de esos diagnósticos positivos y esto está teniendo un impacto importante en el país. Hay una diferencia en la mortalidad, por ejemplo, entre los países o las zonas más ricas del país y las poblaciones más pobres. Las personas que viven en zonas pobres del país probablemente tengan un porcentaje de probabilidad de fallecer de la COVID mucho más alto que en zonas ricas. La ratio en México es muy alta. Es el caso con la población indígena, en donde estamos hablando de 1 de cada 5, 1 de cada 4 personas
y hay un gran porcentaje de personas de la población indígena en donde que están falleciendo de la COVID hoy en día. Por lo tanto, la situación en México es muy compleja, con un impacto más alto en los pobres, en las poblaciones indígenas, con una estrategia de pocas pruebas, que quiere decir que a escala del país probablemente no se esté reconociendo la totalidad de los casos y por lo tanto habrá que trabajar más para realmente tratar las cuestiones de vigilancia y también los resultados en cada grupo de pacientes. Gracias, doctor Ryan. Gracias, doctora Van Kerkhove. La siguiente pregunta